segunda parte de la charla sobre monitoreo ventilatorio básico. En la primera charla describimos las variables físicas medidas por el ventilador. Ahora hablaremos de las variables derivadas de ellas, como son la resistencia de la vía aérea y la compliance y la elastancia del sistema respiratorio. Para poder hacer el monitoreo de estas variables, el ventilador debe estar configurado en el modo ventilación mandatoria continua volumen control y el paciente no debe realizar ningún esfuerzo ventilatorio. Como vimos también en la primera parte de la charla, a lo largo de la fase inspiratoria de la curva presión-tiempo del modo ventilación mandatoria continua volumen control, nos encontramos con distintas presiones. Ahora vamos a ver que en esa misma curva podemos distinguir tanto el componente resistivo de las vías aéreas como el componente elástico del sistema respiratorio. A continuación vamos a comenzar describiendo el componente resistivo. La resistencia representa la fuerza de fricción que se opone a la movilización de los gases en las vías aéreas. Si bien el tejido pulmonar y las estructuras de la caja torácica ofrecen cierto grado de resistencia, la que ejercen las vías aéreas supone casi el total de las fuerzas que se oponen al ingreso del aire. La resistencia al flujo de un gas puede expresarse por la siguiente fórmula: presión pico menos presión plató sobre flujo. La resistencia inspiratoria solo se puede medir con una onda de flujo constante. El valor normal en un paciente ventilado suele ser de 5 a 7 centímetros de agua sobre litros segundos. Bien, ahora imaginemos esta situación. Tenemos nuestro paciente en asistencia ventilatoria mecánica invasiva, modo ventilación mandatoria continua volumen control, con un determinado seteo ventilatorio. En el ventilador observamos las siguientes curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo. Rato volvemos a controlarlo y nos encontramos con esta otra situación, que son las líneas punteadas, sin que nadie haya cambiado la configuración del ventilador. Lo que podemos determinar con esta situación es un aumento del componente resistivo del sistema respiratorio, ya que la presión pico aumentó, pero la presión plató no experimentó cambio. Les hago una pregunta para que piensen. ¿Qué puede ocasionar un aumento en la resistencia de las vías aéreas? Les dejo unos segunditos para que piensen. Bien, puede ser, por ejemplo, la presencia de secreciones, broncoespasmo, disminución del radio del tubo, por ejemplo, porque el paciente está mordiéndolo, ¿sí? O porque el paciente haya, movido la cabeza y se haya acodado el tubo. Estos son algunos ejemplos que pueden ocasionar aumento de la resistencia de las vías aéreas. En lo que respecta al componente elástico del sistema respiratorio, la compliance es la capacidad de distensión del sistema, mientras que la elastancia es la capacidad del sistema de recuperar su posición inicial. La compliance estática del sistema respiratorio se expresa como la variación de volumen sobre la variación de presión, que sería la presión plató y la PIB total. El valor obtenido indica cuántos mililitros se modifican en el sistema respiratorio por cada cambio de centímetro de agua de presión. Por ejemplo, una compliance de 40 mililitros por centímetro de agua hace referencia a que ante un cambio de 1 centímetro de agua se generará un cambio de 40 mililitros. En un paciente ventilado, la compliance del sistema respiratorio suele ser de 50 a 80 mililitros por centímetro de agua. La elastancia del sistema respiratorio es la inversa de la compliance, por lo que su valor normal es de 12,5 a 20 centímetros de agua por litro. Bueno, volvemos a usar nuestra imaginación con una situación clínica nueva. Seguimos con el paciente en el modo ventilación mandatoria continua, volumen control, con un determinado seteo ventilatorio. Y en el ventilador observamos de nuevo estas curvas de presión-tiempo y flujo-tiempo. Al rato pasamos de nuevo a controlarlo y nos encontramos con esta otra morfología de las curvas. Las líneas punteadas representan la nueva situación clínica, sin que nadie haya cambiado la configuración del ventilador. Lo que podemos determinar es un aumento en el componente elástico del sistema respiratorio, ya que la presión pico y la presión plató aumentaron, pero la diferencia entre ellas
se mantuvo igual. Por ende, la presión pico aumentó porque aumentó la presión plató, porque se vio afectado el componente elástico del sistema respiratorio, no porque haya aumentado o porque se haya visto afectado la resistencia de las vías aéreas. Les vuelvo a hacer una nueva pregunta para que piensen qué puede ocasionar un aumento en la compliance del sistema respiratorio. Les dejo unos segunditos. Bien, puede ser, por ejemplo, un neumotórax, un aumento en la presión intraabdominal, ¿sí? Entre otras situaciones. Ahora bien, hablaremos de la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo necesario para el vaciado pulmonar hasta capacidad residual funcional. Este tiempo depende de las propiedades resistivas y elásticas del sistema respiratorio. Es por eso que para su cálculo se multiplica la resistencia de las vías aéreas y la compliance del sistema respiratorio. En este gráfico se puede observar que en una constante de tiempo el volumen pulmonar por encima de la capacidad residual funcional es del 37%, o sea que se expiró el 63% del volumen inspirado. Con dos constantes de tiempo, el volumen remanente es del 13%, por lo que se eliminó el 87% del volumen inspirado. Y en tres constantes de tiempo, el volumen que permanece en el sistema es del 5%, o sea que se expulsó el 95%. O sea que en un sistema respiratorio normal se necesitan al menos tres constantes de tiempo para lograr un buen vaciado pulmonar. En esta imagen se encuentran representados dos sistemas respiratorios opuestos. Por un lado, del lado izquierdo, un sistema con la compliance y la resistencia aumentada. Y del lado derecho, un sistema con la compliance y la resistencia disminuida. Los sistemas que presentan las características de la imagen del lado izquierdo van a requerir constantes de tiempos mayores que los sistemas que representen las particularidades de la imagen del lado derecho. Bien, le hago unas preguntas. ¿Crees que mirando las curvas de presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo en el modo ventilación mandatoria continua presión-control podrías detectar algún cambio en la impedancia del sistema respiratorio? En el modo ventilación mandatoria continua presión-control también podemos notar cambios repentinos en la resistencia de las vías aéreas o en la compliance del sistema respiratorio. Pero a diferencia del modo ventilación mandatoria continua volumen control, las modificaciones las vamos a poder apreciar en la curva de flujo-tiempo y volumen-tiempo. En esta imagen podemos ver las curvas de flujo-tiempo, presión-tiempo y volumen-tiempo. Se puede observar que en las curvas de la izquierda el sistema respiratorio presenta menor resistencia en las vías aéreas en relación a los otros dos escenarios, por lo que para la misma presión inspirada configurada, el pico flujo inspiratorio es mayor y el volumen inspirado también. Bien, ahora tenemos esta otra imagen donde podemos observar las curvas de flujo-tiempo, presión-tiempo y volumen-tiempo en el modo ventilación mandatoria continua presión-control. Podemos ver que en las curvas de la izquierda el sistema respiratorio presenta menor elastancia en relación a los otros dos escenarios que están orientados más hacia la derecha. Por lo que para la misma presión seteada, el pico flujo inspiratorio es mayor y el descenso de la curva de flujo-tiempo es más lento porque la presión en el sistema respiratorio aumenta más paulatinamente con el ingreso del gas. El aumento de la presión en el sistema respiratorio está representado con las líneas rojas. Como resultado de todo esto, el volumen inspirado es mayor. Bueno, muchas gracias y damos fin a la charla de monitoreo ventilatorio básico.